versículo. De hecho, la enseñanza original estaba en el libro de Ageo. Estaba en el libro de Ageo, pero ¿cómo se dice? Cotejando los libros que estaba revisando. Creo que será mejor abordar solo este versículo, porque los siguientes tramos son un poco más largos y tal vez están un poco desconectados. Pero vamos a hacer una pausa en el primer capítulo de Ageo para leer el resto del capítulo 4 de Esdras y la primera parte del capítulo 5 de Esdras, y vamos a regresar a Ageo para terminar, y después vamos a empezar Zacarías, y después vamos a ver Esther, Malaquías, vamos a terminar Esdras, y después vamos a leer Nehemías. Ya nos fuimos bien con todo el libro, ¿verdad? ¿Y a qué se debe este cambio? Y es que ambos, los tres autores, presentan las perspectivas de cada uno, que a veces es un poquito como armar la cronología de una forma lógica, pero creo que esta es la mejor forma en la que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que la obra de Dios para construir el templo, para repoblar Israel, para construir su obra, estaba detenida. Y eso es lo que leímos durante los primeros 4 versículos. Y lo vamos a leer nuevamente. Acompáñenme, dice Esdras 4: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y ahí nos quedamos hasta el versículo 5 de Esdras, y entonces leímos Ageo, porque durante 16 años desde el reinado de Ciro, en medio está el reinado de Cambises II, el cual no es mencionado en la Biblia. Y por cierto, Cambises I es el abuelo de Ciro, ¿verdad? Es el abuelo de Cambises II, papá de Ciro. Y durante el reinado de Ciro, durante el reinado de Cambises II, que no se menciona aquí en la palabra, y ahora en el reinado de Darío, estuvo parada la obra de reconstrucción. Cuando llega Israel solo ponen los cimientos y hay una gran fiesta, la fiesta de tabernáculos. Sin embargo, desde que se echan los cimientos, se hace la fundición de las bases del templo, y todos los demás van a poblar a las ciudades. Los enemigos del pueblo de Dios empiezan a hacer de las suyas para poder frenar la obra de Dios. Y eso es lo que vimos aproximadamente hace 2 domingos, cómo se frena la obra de Dios. Y vimos también que realmente no era una oferta, la que ellos tenían no era una oferta de unirse como una sola iglesia, como un solo pueblo, sino que realmente los samaritanos en ese entonces tenían una religión completamente diferente, que era una mezcla de la religión de los judíos, con la religión de los asirios, con la religión de los babilonios y otros tantos pueblos que llevaron, que los vimos, ¿verdad?, que llevaron a Samaria. Y entonces cuando llegaron delante de los ancianos de Zorobabel y de Jesúa, ellos les dijeron muy amablemente: vamos a seguir y vamos a pegarnos al decreto de Ciro. Y por eso decidieron no edificar el templo de Dios con ellos. Y ellos en venganza, en retribución, detienen la obra. Dice acá que sobornan a los principales del reinado de Ciro hasta el reinado de Darío. Entonces, de Ciro a Darío hay 16 años en los cuales está parada la obra. Y terminamos este texto donde dice hasta Darío, y nos saltamos a Ageo. Y Ageo hace
levanta el espíritu de Ageo, porque Dios levanta el espíritu de Ageo, y Ageo va con el pueblo y le dice: ustedes están dormidos en la obra, prosperan para sus casas, pero en mi casa no hay nada, mi casa no está terminada. Y mencionamos que para Dios no hay nada imposible, y que si la obra de Él avanza es por Él y no debido a los gobernantes. Y por esa razón, cuando despierta el espíritu de Zorobabel y de Jesúa y del pueblo 16 años después, se pone manos a la obra. Pero esa parte de manos a la obra todavía no la hemos visto. Esa está en Esdras capítulo 5. Y no la vamos a ver todavía porque no hemos terminado Esdras capítulo 4. Que sería lo lógico, ¿no? Espero que me estén siguiendo, ¿no? Terminamos 16 años, Ciro a Darío, Ageo viene, llama al pueblo de Israel y van a empezar a construir. Pero la Biblia no nos hace seguir acá donde empiezan a construir, sino que hay una especie de paréntesis donde el autor de Esdras, que creemos que es Esdras, empieza a hacer un recuento de todos los problemas que tiene el pueblo de Israel durante todo ese tiempo. Recuerden que Esdras y Zorobabel no son contemporáneos. Esdras y Zorobabel seguramente no se conocían. Y cuando Esdras escribe sus primeros 6 capítulos, es por las historias, o tal vez alguien le contó, por los registros. Esdras tenía acceso a la papelería y documentación de los reyes de Persia, y entonces debido a eso le escribe Esdras del 1 al 6. Pero Zorobabel solamente ya está muerto para ese entonces. Y a partir del 7 empieza su propia historia. Por lo cual Esdras se permite, aquí en el capítulo 4, un pequeño paréntesis. Y menciona a Asuero. Dice el versículo 6: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Este Asuero es el que se menciona en este libro. Y en la historia del mundo, en la historia universal que se estudia en la universidad, en el colegio, en la escuela, no se le conoce como Asuero, se le conoce como Jerjes I. Y el problema aquí, digamos, que Asuero le decían los hebreos a él. Y el nombre de Asuero era algo así como Asuero. Y Jerjes le decían los griegos. Y nuestra historia básicamente es griega, ¿verdad? Tenemos antecedentes griegos. Nuestro idioma está tomado del griego. Y los griegos le decían a Asuero Jerjes. Por eso en la historia universal se le conoce como Jerjes. Pero aquí la Biblia lo menciona como Asuero. Asuero porque Asuero era el nombre que usaban los hebreos, y es en hebreo que lo escribe Esdras. Y después, el siguiente domingo, vamos a ver la parte del arameo, porque no sé si sabían o se recuerdan, pero la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El del Antiguo Testamento es hebreo y arameo, el del Nuevo Testamento es el griego. Pero en el Antiguo Testamento son solamente unas partes las que se encuentran en arameo, y la mayor parte se encuentran en el libro de Esdras y de Nehemías. Entonces, el siguiente domingo vamos a ver la sección, no la vamos a ver en el idioma, obviamente, pero el siguiente domingo es la parte de arameo. Entonces, este Asuero que estamos considerando el día de hoy es el Asuero de Esther, aquel rey el cual proclama también, como los otros reyes, una especie de pleistesía para sí mismo y para su propio reinado, y el cual vamos a ver cuando estudiamos el libro de Esther. Y aquí dice: en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué estamos considerando solamente un versículo? Porque entre Ciro y Asuero hay 50 años aproximadamente. ¿Qué está haciendo Esdras aquí? Casi que está terminando con la vida de Zorobabel, y está ahora diciendo este problema donde los enemigos de Dios actúan en contra del pueblo de Israel es un problema multigeneracional.
no solamente fue problema de Zorobabel, sino que fue problema de Esther. Y después dice, en el siguiente domingo vamos a ver que también fue problema de Esdras. Y después va a ser problema de Nehemías. Entonces, lo que hace aquí Esdras es decir, continuaron la obra hasta Darío, pero los problemas siguieron por lo menos hasta Azuero. Y van a seguir mucho después. Y lo vamos a seguir viendo. Y de hecho la Biblia termina sin que se acabe ese sufrimiento. Porque después de Azuero, el último rey de Persia es Darío III. Y después de Darío III, Alejandro. Y después de Alejandro, el reino de los Ptolomeos. Y después de los Ptolomeos, los romanos. Y así termina la Biblia. Entonces, lo que quiere hacer aquí el autor de Esdras es recordarnos que el pueblo de Dios sigue en constante batalla con el reino de Satanás, con el reino de afuera. No solamente fue la historia de Zorobabel y Jesús a las que sufrieron las vicisitudes de las personas que se acercaban en contra de su obra, sino también durante mucho tiempo hasta el reinado de Azuero, que siguió sufriendo los ataques del maligno a través del reino de Persia. Y la mayoría de veces, y si tuviéramos que traerlo a nuestro contexto, a nuestra vida, la mayoría de veces que nosotros consideramos un problema, quisiéramos creer que solamente va a durar algún tiempo. Sin embargo, lo que este pasaje nos recuerda es que hay problemas que pueden seguir durante toda una vida y más de una vida, especialmente aquellas que tienen que ver con el templo, con la construcción del reino de Dios. Porque aquí los enemigos de Dios no están tratando de dejar de que ellos cumplan sus sueños, no están tratando de que no terminen la universidad, no están tratando de que no tengan un buen trabajo. Lo que están tratando de evitar acá es que ellos recobren su religión, su relación con Dios. Ese es el propósito principal. Porque los enemigos de Dios, dice al principio del capítulo 4, que estaban interesados en construir con ellos la obra, pero como ellos eran exclusivos, porque Dios es exclusivo, entonces no les permitieron seguir la obra con ellos. Consideremos también la vida de la mujer de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo estuvo con flujo de sangre? 12 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar nuestro Señor Jesucristo desde su llamado hasta su muerte? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Mardoqueo, que veremos después, desde su humillación hasta su exaltación? Cada una de las historias que consideramos en el libro de la Biblia están llenas por esperas grandes de tiempo. 50 años se nos considera a Azuero acá. Y lo que dice acá es que se escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. De modo que las personas que trataban de brillar la obra de Dios aquí en la tierra de Judá y de Jerusalén eran personas que tenían acceso al reino. Y nosotros tenemos un claro trazo espiritual en el libro de los Romanos, cuando Pablo pregunta: ¿quién acusará a los elegidos de Jehová, a los elegidos del Señor? ¿Qué responde el apóstol Pablo? Nadie los acusará. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en Jesús. Y como testimonio por las fieles promesas de Dios, escribe Esdras este texto, diciendo que a pesar de que sufrieron los ataques contra la construcción del templo, asimismo su Dios fue fiel. Y no quiero adelantar la historia, ¿verdad? Pero sí termina en el templo. Sí termina en el templo, y no solamente termina en el templo, sino termina en las murallas de Jerusalén. Después de mucho tiempo, probablemente Zorobabel, Jesúa y los ancianos de Israel, con esta primera comitiva, llegaron con mucha emoción para construir el templo de Dios, y tuvieron que esperar bastante tiempo para lograr eso, para lograr hasta la reconstrucción de Judá y de Jerusalén. Esa era una de las dudas que tenía Daniel. Daniel seguramente conoció a Zorobabel. El último periodo de Daniel, de la vida de Daniel, empieza el periodo de la vida y ministerio de Zorobabel. Y aún así, cuando Daniel le preguntó: Señor, ya está pasando el tiempo, ¿qué tienes preparado para tu pueblo? Daniel no sabía que la primera comitiva que iba a venir de parte de Zorobabel no iba a prosperar en el primer viaje. Tendría que esperar mucho tiempo
para poder empezar la obra. Si quiere empezar la obra. 16 años después, desde Ciro hasta Darío, rey de Persia. Por lo tanto, nosotros no tenemos que desanimarnos de la misma forma. Por eso el autor de los Gálatas, el apóstol Pablo, llama a los Gálatas diciéndoles que no se cansen de hacer el bien a la familia de la fe. No bajen las manos, no se acobarden, sigan adelante, porque eventualmente tendrá su premio. Y en lo que respecta al apóstol Pablo, el premio se recibirá en la gloria final. ¿Cuánto más nosotros debemos construir para ese segundo templo? El segundo templo, como mencionará Geo después, no ese segundo templo que se está construyendo acá, sino ese segundo templo que no será material, sino será la gloria venidera. Así nosotros debemos esperar también en la venida del reino de nuestro Dios. No bajar nuestras manos ante los problemas que vienen contra el reino, sino más bien levantar nuestras manos para pedir fuerzas. Orar a nuestro Dios, buscarlo constantemente, orar fervientemente, buscarlo en su palabra. Ningún pueblo ha ganado una batalla contra Jehová, pero ningún pueblo ha podido hacer frente contra los enemigos si no es por parte de Dios. Es decir, constantes en la oración, diligentes en la lectura de la palabra. Cada una de estas personas, Zorobabel y Jesúa, solamente pudieron vivir en contra del reinado de Asuero, asidos de la palabra de Dios, por el cuidado de Dios mismo. Conoceremos con Asuero cuáles serán los problemas del pueblo de Israel, que en este momento, que en el reinado de Asuero, bueno, en este texto, en el reinado de Asuero es para afuera, pero en el reinado de Esther es hacia adentro, hacia la ciudad de Susa. De modo que Asuero no solamente fue una piedra en el zapato para los de Israel en la historia de Esther dentro del reinado de Susa, sino dentro del reino de Susa, sino también para los de afuera, para los que se habían ido. Así también nosotros que aún nos quedamos acá, que estamos acá viviendo en esta parte de la eternidad, también debemos cobrar algo. Porque como vimos en la mañana, aún los santos oran por la final redención. Así nosotros debemos esperarla con todo nuestro corazón. Debemos buscar ardientemente la consumación del reino. Puede ser que falte mucho por delante. De hecho, nosotros no creemos en la doctrina de la inminente venida de Cristo. No sé si han escuchado la inminente doctrina, la doctrina de la inminente venida de Cristo. Pues, en cualquier momento puede venir. Nosotros creemos que va a avanzar el reino y que faltan muchas cosas para que esto pase. Por lo menos que el mundo se llene de la palabra de Dios, de la evangelización, que todos escuchen acerca de Cristo. Asimismo, ahorita en el versículo 6 solamente está la mitad de nombrarse. Vendrá posteriormente Artajerjes y Darío III. Pero nosotros también, como Esdras, solamente debemos enumerarlas para atrás, como algo que ya pasó y que todavía falta mucho más para que se cumplan las promesas de los profetas. Que el reinado de Asuero solamente sea un ejemplo de cómo Dios vence con su propio rey, aún bajo las acusaciones en contra de los habitantes de la ciudad celestial que somos nosotros. Esa solo era una pequeña reflexión de esta noche para poder avanzar al siguiente texto que tenemos el próximo. Vamos a orar. Señor, tú nos has puesto esta historia para ponernos en perspectiva que tu reino se construye lentamente, Señor, y con muchos enemigos. Debemos ser diligentes y te pedimos esa diligencia, esa sabiduría, esa paciencia, esa perseverancia, a no desanimarnos, Señor, a no buscar primero lo nuestro, sino primero lo tuyo. Que aunque podamos ver hacia el futuro, todavía falta mucha gente por evangelizar, mucha Biblia que predicar, mucha gente a la cual compartir las buenas nuevas. Nosotros podemos estar seguros que aunque el maligno esté allí, nosotros prosperaremos, que debemos contar hacia atrás como algo que ya hemos recibido, que hemos ya recibido tu reino, que ya ha venido, que ya has ganado en la cruz, que ya has vencido, pero que falta mucho por delante para recibirlo plenamente. Tú diste tus promesas
a los santos, a los antiguos, para construir tu templo. Y asimismo, en Jeremías pudieron confiar que sería así, pero faltaba mucho tiempo para recibir. Nosotros también miramos hacia atrás a Cristo, que ha puesto la primera piedra, la piedra angular de la iglesia, del templo espiritual. Pero aún nos queda mucho que vivir, Señor. Mucha gente a la cual compartir tu evangelio, a la cual compartir las buenas nuevas. Esperamos hacia adelante a un Cristo que viene, que va a cumplir sus promesas para con nosotros, a la ciudad celestial de la cual nosotros formamos parte. Como piedra viva. Te pedimos, Señor, por esa esperanza que está en nuestro corazón, por la perseverancia que debe reinar y por la paciencia, Señor,